seguir aprendiendo acerca de la vida de los discípulos de Jesucristo, que somos nosotros, ¿amén? Una de las cosas que vuelvo a remarcar en esta mañana es que lo que decíamos la clase pasada, el centro de la vida de un discípulo es el Evangelio de Jesucristo, el mensaje que ha recibido y que luego va a entregar a otros, ¿sí? Vamos a leer Marcos 3:14 y yo le pido que preste mucha atención porque vamos a desmenuzar una pequeña palabrita que significa tanto para nosotros. ¿Cuántos son discípulos de Cristo en este lugar? Amén. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Somos muchos discípulos del Señor. Miren lo que dice entonces Marcos 3:14. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen poder o autoridad, dice otra traducción, para sanar enfermos y para echar fuera demonios, ¿sí? Lo primero que vamos a ver en este pasaje, Marcos 3:14, es que el Señor llama a las personas, Él llama a sus discípulos, ellos toman una decisión de seguir al Señor, que es la decisión que hemos tomado nosotros. Pero acá marca bien algo, los llama para que estuvieran primeramente con Él. Primero para que estuvieran, para que aprendieran, para que absorbieran, para que ellos vieran lo que el Señor vino a hacer. Y para que ellos escucharan y recibieran de primera mano el mensaje que Él traía a la humanidad. Este mensaje de libertad y de bendición, ¿sí? Pero me encanta esto. Entonces, lo primero, los discípulos de Cristo, el primer llamado es ser uno con Él, es estar unidos a Él, ¿sí? Ese es lo primero, para que estuvieran con Él y para recibir de Él, dice la palabra. Y me encanta compartirles. Dice que luego de que estuvieran con Él, el propósito del Señor era enviarlos a predicar. Primero, estar con el Señor, aprender. Y luego, enviarlos a predicar, ¿sí? Pero miren qué interesante esta palabra. Dice, y estableció 12 para que estuvieran con Él. Y me gusta porque después dice... El 15, Marcos 3:15, dice, y que tuviesen poder para sanar enfermos y echar fuera demonios y proclamar. Entonces el Señor los prepara. ¿Cuántos se están preparando? El Señor nos prepara, el Señor nos trae su mensaje de verdad que transforma nuestras vidas, pero no solamente su mensaje, sino que dice la palabra que Él le da autoridad a sus discípulos. Les da autoridad para predicar el Evangelio, pero no solo para predicar el Evangelio, sino que también para que ellos puedan hacer manifestaciones, para que ellos puedan orar por las personas y el poder de Dios pueda ser manifestado a través de sus discípulos para que ese mensaje poderoso sea confirmado, para que las personas no tengan duda de esa palabra poderosa. Miren, quiero leerles lo que significa esta pequeña palabra que es poder o exousia, autoridad. Dice, es una de las 4 palabras para que se utiliza para poder y significa la autoridad o el derecho de actuar, habilidad, privilegio, capacidad, autoridad delegada. Jesús tenía la exousia para perdonar pecados, sanar enfermos, liberar oprimidos, proclamar el mensaje del reino, pero me encanta esto. Él le entrega exousia a sus discípulos. Él les da autoridad a sus discípulos para que hagan las mismas cosas que Él hizo en su vida terrenal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él les da autoridad y en autoridad los envía y les dice, todo lo que me vieron hacer a mí, todo lo que aprendieron conmigo, ahora yo les doy autoridad para que ustedes hagan lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude al Señor, celebre que tenemos autoridad para hacer su obra. Me encanta. Es algo tan una palabrita ahí, pero dice tanto esa palabra, porque dice que el Señor los llamó y primeramente estuvo con ellos y les enseñó. Pero luego, cuando fue el tiempo, les dio autoridad.
Y con esa autoridad le dijo, vayan y proclamen las buenas noticias. Pero no solo proclamen las buenas noticias, también sanen a los enfermos, liberen a los oprimidos, hagan las obras que me vieron hacer a mí. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano, diga, tengo exousia. Tengo autoridad para hacerlo, porque el Maestro me envió con su autoridad para que yo haga sus obras. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Y se sienten como bien empoderados por el Señor. Sí, el Señor no nos envió así nomás como vayan y hablen. No, Él nos dio autoridad y tenemos su Espíritu Santo y estamos en poder para hacer sus obras. Amén. Maravilloso. Entonces dice que Él los llamó para que estuvieran con Él, luego enviarlos a predicar, darles autoridad. Y una de las cosas que yo notaba en cuanto a esto es que en Marcos vemos el mandato del Señor, vemos el llamado, vemos que Él tenía un propósito con sus discípulos, pero luego vamos a ver en el libro de Hechos que ellos fueron tan fieles a su mandato. Los discípulos de Cristo fueron tan fieles al mandato de Jesús, que gracias a que ellos fueron fieles a ese envío que el Señor hizo, nosotros hoy estamos aquí predicando su palabra, porque el mensaje ha llegado fielmente a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Oye, hermano, tenemos aquí registrado lo que significa obedecer al Señor, porque ellos obedecieron y gracias a que ellos obedecieron a ese mandato, nosotros tenemos hoy el mensaje del Evangelio, porque fielmente ellos han respondido y han proclamado ese mensaje al punto que ha llegado a nosotros después de tantos años que ellos lo han hecho, ¿sí? Acompáñenme a Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Hechos 4:20 o Actos, a algunos les gusta llamarlo. Y vamos a leer este pasaje, ¿sí? Hechos 4:20, discípulos, gracias Señor. Otro pasaje que me gusta muchísimo, recuerden, sigamos conectando, dice que los llamó para que estuviesen con Él. Y entonces en ese estar con Él ellos aprendieron, vieron, estuvieron ahí con el Maestro, escuchando con la autoridad que Él hablaba, la verdad que Él hablaba, lo que Él decía que era la intención del Padre para con la humanidad. Ellos lo escucharon de Jesús, no se los contó nadie, pero también veían al Señor sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados. Ellos estaban ahí siendo testigos oculares de todo lo que estaba pasando. Por eso me gusta este pasaje, porque dice que apresan, agarran a Pedro y a Juan y los empiezan a intimar y le dicen, ya basta de hablar de Jesús. Ya dejen de hablar de Jesús, termínenla, le dicen a sus discípulos. Me encanta la respuesta que ellos le dan. Es una respuesta de convicción y de poder. Miren, Hechos 4:20. Así responde un discípulo del Señor. Dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído, dice. Y comenzaron a armar un revuelo. Pero me encanta porque ellos dicen, nosotros no podemos. Yo lo lamento por ustedes, que no pueden escuchar, pero nosotros no podemos callar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo no puedo callar lo que el Evangelio ha hecho en mi vida. Yo no puedo dejar de dar testimonio que yo estaba perdido, pero Él me halló, que yo estaba muerto, pero ahora tengo vida, que yo estaba enfermo, pero ahora estoy sano. Yo, como los apóstoles, no puedo callar la verdad del Evangelio y el poder transformador que este mensaje tiene para las vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me encanta esta expresión. Hermanos, los están intimando, los están amenazando, pero a ellos no les importa. Ellos dicen, yo no me puedo callar. ¿Por qué no puedo callar? Porque yo lo vi, porque yo lo escuché, porque lo vi morir y lo vi resucitar. Yo no me puedo callar. Esto no es una mentira. Esto es una verdad contundente que no la puedo esconder. No puedo dejar de compartir con otros la buena noticia de que lo que los profetas dijeron de Jesús se ha cumplido y el Salvador está reinando, resucitado en gloria. ¿Cuántos dicen amén?
Diga conmigo, yo tampoco puedo callar, yo tampoco puedo callar, porque a mí también me llegó el Evangelio. Yo también he visto a Cristo muerto y resucitado a través de la palabra. Yo también he recibido ese mensaje. Mis ojos se abrieron a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros también somos testigos del poder de Dios. Nosotros también hemos pasado de muerte a vida y estamos ahora en gloria y estamos ahora totalmente bendecidos por este evangelio. Entonces, cuidado, si alguien te quiere callar, acordate de los apóstoles y reconoce que vos y yo también somos sus discípulos y decís, ¿sabes qué? Yo lamento ser tan cargoso, pero no me puedo callar. Porque yo soy testigo del poder de Dios en mi vida. ¿Cómo voy a ocultar esto? Y saben, mientras pensaba en esto me acordé de algo. No sé cuántos conocerán esa historia, pero me acordé de los leprosos cuando van al campamento sirio. A ver, ¿alguien se acuerda de esa historia? Israel está en una hambruna total, se mueren de hambre. Los sirios habían acampado como para amenazarlos. Pero dice que Dios había hecho que ellos, los sirios, escucharan como que venían carros, como que se asustaron y se fueron. Y dejaron el campamento con todo el motín, la comida, la riqueza. Y acá en la puerta están unos leprosos que dicen, si entramos nos morimos, si salimos nos matan los sirios. O sea, vamos a morir de todas maneras. Así que como vamos a morir, probemos suerte, dijeron ellos. Y dice que se fueron. Y cuando encontraron el campamento estaba vacío. No había ningún militar, ningún guerrero. Cuando ellos se encuentran, empiezan a ver que hay comida, que dejaron toda la plata, que dejaron la harina. Entonces ellos empiezan a disfrutar de esa bendición. Pensaban que se iban a morir, pero ahora están de repente viviendo en la abundancia. Y yo quiero leerles esta declaración porque para mí es como la declaración que también hicieron los apóstoles y es una declaración que tiene que estar en nuestra boca. Mire lo que dicen estos leprosos, esta gente que pensaba que iba a morir. Segunda de Reyes 7:9, ellos se dijeron entre sí, dice, no estamos haciendo bien. Miren la reflexión. Están ahí comiendo, adentro se están muriendo de hambre. Y ellos dicen, no estamos haciendo bien, dice. Hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros no las estamos callando, dijo esta gente. Adentro se mueren de hambre y acá nosotros con el festín. Esto no está bien, dijeron los leprosos. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros la tenemos callada. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto creen que es día de buenas noticias? Y que nosotros no las vamos a callar, amén. Hermano, no te calles, porque vos tenés buenas noticias en tu corazón para compartir con otras personas. No está bien que estemos disfrutando la vida de Cristo, no está bien que nosotros conozcamos la salvación, no está bien que nos deleitemos solos en esta bendición, no está bien callarnos. Tenemos que reflexionar en esto. Hoy es día de buena nueva, no es un día, es el año. Es el tiempo de las buenas noticias y no está bien que nos callemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no se van a callar y van a comenzar a proclamar el evangelio del Señor y a compartir con otros. Dijeron los leprosos, no estamos haciendo bien, no nos podemos callar. Pero después vemos a los apóstoles diciendo lo mismo, no podemos callar. Porque es tan bueno lo que nosotros vimos hacer a Jesucristo. Porque es tan bueno ser perdonado de todos los pecados. Porque es tan bueno tener al Espíritu Santo con nosotros. Es tan buena la noticia que yo no puedo callar, dijo Pedro. Y Juan dijo, yo tampoco. Así que si nos quieren meter a la cárcel, nos meten. Pero nosotros vamos a seguir hablando. Eso es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. No podemos callar el evangelio, ¿sí? Nosotros también somos testigos de él, ¿sí? Miren, vamos a ver en 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 15, 3, 4. Y vamos a ver un pasaje cortito y simple, pero algo poderoso, que es el Evangelio. Y quiero que reflexionemos mucho en esto, porque los apóstoles todo el tiempo están diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, o sea, nosotros hemos corroborado esto somos testigos, y a través de las Escrituras ellos siempre dicen lo que hemos visto y oído. Pero ahora tenemos a uno que ni vio ni oyó porque no estuvo con los 12,
pero Jesucristo le salió al encuentro. Y cuando él predica el evangelio, él tiene muy fresco este testimonio y me encanta lo que dicen. Miren, 1 Corintios 15, 3, 4, el apóstol Pablo, discípulo de Jesucristo, dice, yo les transmití a ustedes, dice, lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también. Pausa. ¿Qué dijimos que hacen los discípulos? Reciben y dan. Reciben el mensaje y lo llevan. ¿Qué hicieron los 12? Oímos, vimos y luego hablamos lo que oímos y vimos. ¿Qué hicieron los leprosos? Fueron a contar lo que estaban viendo, una bendición total. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, yo les transmití a ustedes lo que primeramente a mí se me transmitió. Y dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Pablo dice, así como yo recibí del Señor esta palabra de verdad, así igual yo se la transmití a ustedes. ¿Qué les transmití? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Dice Pablo, la buena noticia de que Jesucristo no está muerto, sino que resucitó. Y no solo resucitó, sino que ofrece perdón de pecado a todo aquel que quiera recibirlo. Y no solamente eso, sino que hay una sentencia favorable para todos los que ponen su fe en Él. Y no solo eso, dice Pablo, son adoptados en la familia de Dios como sus hijos amados. Wow, diga. Wow, diga. Creo que tengo algo que decirle a la gente. Diga conmigo, wow. Tengo algo que decirle a la gente. Tengo que anunciarle que Cristo no está muerto, que Él está resucitado, sentado en gloria y que Él es el que perdona todos nuestros pecados y que Él es el que te acepta en la familia y que por medio de Él vos podés ser un hijo amado. ¿Cuántos tienen un mensaje para las personas? ¿Verdad que sí? Tenemos un mensaje. Y tenemos que proclamar ese mensaje. Es lo que hacen los discípulos. Es lo que hacen los discípulos. Entregan el mensaje que han recibido. Acompáñenme a Lucas 4:18. Quiero mostrarles por la palabra que un discípulo ha recibido autoridad para predicar el mensaje, pero también es una persona ungida. ¿Sí? Así que primero lo vamos a ver al Señor Jesús declarando sobre sí mismo esto, Lucas 4:18. Mire lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Preste atención a este texto. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí para. Mirá al que está a tu lado y decirle, para. Hay un para, decirle. El Espíritu del Señor está sobre mí, qué lindo, gloria, me deleito y me gozo. No, para. Él está para. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para, primero, dar buenas noticias. Diga conmigo, estoy ungido para dar buenas noticias. Estoy ungido para hablar cosas buenas que Dios me ha hablado primeramente. Dice, para dar buenas noticias, para sanar, para pregonar libertad, para liberar a los oprimidos. Él tiene autoridad, Él tiene un mensaje y Él tiene personas a quienes tiene que llegar. Nosotros tenemos autoridad, tenemos un mensaje y tenemos personas a quienes tenemos que llegar con ese mensaje. Mire, vamos a leer Hechos 1:8. Recuerden esto, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para. Y ahora le dice a sus apóstoles antes de su ascensión, le dice, pero recibiréis poder, autoridad, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo venga sobre. ¿Qué dijo Jesús? Él está sobre para. Y ahora va a venir sobre ustedes para. Y dice, sobre ti, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús dijo, Él está sobre mí para dar buenas nuevas, para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos. Y le dijo a sus discípulos, pero también estará sobre vosotros, sobre cada uno de ustedes,
para dar buenas nuevas, para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, para extender el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, 1 Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Ahora, Juan 14, 12, 17 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago hará y aún mayores. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Y el propósito es claro, para dar las buenas nuevas, para sanar, para liberar, para oprimir. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, los discípulos. Y el propósito es claro, para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, para deshacer las obras de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden decir, abra su boca y diga conmigo, estoy ungido para deshacer las obras del enemigo? Porque eso dice la palabra. Estoy ungido para llevar las buenas nuevas del Evangelio y para hacer las obras que Jesús hizo y aún cosas mayores. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien transformado por el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que ha sido enviado por el Señor a pregonar la buena noticia. ¿Qué es un discípulo? Alguien que ha recibido la autoridad de Jesucristo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que está ungido para hacer lo que le llamaron a hacer. ¿Cuántos dicen amén y le aplauden al Señor? Porque estás ungido para la tarea. Estás ungido para la misión. ¿Cuántos dicen amén? Ya no temas ni dude. Haga. No haga. El Señor nos ungió para la misión. No solo nos llamó, nos envió. Y nos envió en autoridad, en poder y ungidos para la tarea. Amén. Entonces, como discípulos de Jesucristo, estamos ungidos para predicar el Evangelio, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que saber es que el Espíritu Santo siempre nos va a dar testimonio de esta verdad. El Espíritu Santo siempre te va a dar testimonio de que vos y yo estamos ungidos para la tarea, de que vos y yo estamos en autoridad para hacer aquello que el Señor nos envió. Esa es la voz del Espíritu Santo en nosotros, siempre dando testimonio de la autoridad y de la unción que hay en nuestras vidas para cumplir con este envío, con esta comisión que Él nos ha dado aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, avancemos porque tenemos autoridad. Dice, me seréis testigos. ¿Qué significa esto? Me seréis testigos. En otras palabras, participarán de la proclamación del Evangelio. ¿Y dónde empieza esto? ¿Dónde empezamos con la proclamación? Porque dice, primero en Jerusalén, después en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces, el escenario de la predicación es el mundo, ¿sí? El escenario de la predicación del Evangelio es el mundo. ¿Pero dónde comenzamos? A donde estamos. Desde donde estás, tu círculo donde vos estás, tu familia, tus amigos, tu trabajo, desde ahí cada vez más nos expandimos. Entonces el escenario de tu predicación es el mundo, pero tenés que comenzar donde estás. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque a veces decimos, voy a viajar, quiero ir. No, primero donde estás. Primero a donde estás. Proclamemos el Evangelio a las personas que nos rodean. Hablemos con denuedo acerca de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, lo hizo a favor de la humanidad. Lo hizo por todos. Amén. Esa es la motivación de un discípulo. Compartir el Evangelio. Transmitir lo que ha recibido del Señor. Amén. Bueno, entonces, el escenario, todo el mundo. Y por último, ya casi terminando, acompáñenme a Mateo 5, 1, 2. Quiero mostrarles una característica de un discípulo. Mateo 5, 1, verso 2. Recuerden entonces, un discípulo ha recibido un mensaje, un discípulo no solo ha recibido el mensaje, también ha recibido autoridad y ha sido enviado a proclamar ese mensaje y hacer las obras de Jesucristo y ha sido ungido para la tarea. Amén. Mateo 5, 1, 2 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, Él les enseñaba. Y voy a cerrar con esto, pero téngame paciencia porque es importante. Una característica de un discípulo de Jesucristo
Es que es una persona enseñable. Dígame. Para los que vean la transmisión, que sepan que estaban todos vivos y de acuerdo, dígame. Un discípulo es alguien enseñable. Dice la palabra que ellos subieron, se sentaron, estuvieron, y dice que Jesús abriendo su boca les enseñaba. Y ellos no estaban ahí, no, me parece, no estoy de acuerdo con lo que decís. No creo que vos vayas a sanar. No, vos no. Ellos estaban recibiendo la enseñanza. Ellos estaban siendo permeables al hecho de que ellos estaban aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y un discípulo de Cristo es alguien que siempre está aprendiendo, por lo cual su corazón siempre es disposición a ser enseñado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un discípulo tiene la disposición interna en su corazón de ser enseñado en el conocimiento de Jesucristo. No es alguien que siente, yo ya lo sé todo, ya llegué, ya llegué. A mí no me vengan a enseñar, a mí no me vengan ni que aprender esto, ni que no, porque yo ya estudié todas las escrituras, ya lo sé todo. No. El corazón del discípulo es la disposición constante y permanente de aprender y conocer a Jesucristo. Y tenemos unas palabras profundas del apóstol Pablo, que la palabra dice que él al tercer cielo, la revelación, Jesucristo le salió al encuentro, le proclamó el evangelio, pero él deja escrito, para mí todo es basura, no me sirve para nada, lo único que tengo por delante y quiero y anhelo y deseo es conocer a Jesucristo. Es conocerlo más y más a Él. Y todo lo demás no vale nada cuando lo comparo con la riqueza de su persona. ¡Wow! Diga conmigo, corazón de discípulo. Nunca piensa que se la sabe toda. Siempre piensa, hay más del Señor por aprender, hay más por conocer, hay más por experimentar. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Qué poderoso! Hermano, abracemos esta palabra, seamos discípulos enseñables, tengamos constantemente el deseo de conocer a Cristo y de aprender y de ser enseñados en la palabra, ¿sí? Mire, le voy a dar un ejemplo bíblico de una persona que fue enseñada, ¿sí? Apolo fue un discípulo de un corazón humilde y enseñable. Y nos quedó registro de esto en las Escrituras. Una persona que no endurece su corazón ante la corrección o ante la enseñanza o cuando alguien quiere mostrarle que a lo mejor hay algo que no está viendo en las Escrituras, a lo mejor hay algo que no estás conociendo y quizás alguien más pueda enseñártelo, pero que vos aprendas depende de tu corazón enseñable, depende de la disposición que tengas a ser enseñado. Apolos estaba predicando la palabra y unos hermanos maravillosos en el Señor lo escuchan. Y cuando lo escuchan se dan cuenta que algunas cosas no las tenía tan claras. Y entonces lo llevan a un costado para compartirle con claridad lo que quizás él no estaba viendo. Y la actitud de Apolos es maravillosa porque él se deja enseñar. Pero ¿saben? Deja registrado la palabra lo que pasa cuando vos te dejas enseñar en estas cosas por el Señor. Mira, vamos a leer el texto para que quede ahí registrado. Hechos 18:24. Un discípulo de corazón humilde. Entonces, dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, no era un ignorante, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea que tampoco era un discípulo perezoso, era fervoroso en la enseñanza. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, en otras palabras, lo que sabía lo estaba transmitiendo y lo estaba proclamando. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, no Priscila la de acá, Priscila la de allá. Priscila y Aquila le tomaron aparte y les expusieron exactamente, más exactamente el camino de Dios. Lo tomaron aparte y le enseñaron, más exactamente.
Mire este resultado poderoso. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, voy a tomar agua, porque esto es un manjar leer la palabra. Un discípulo que es enseñable, es un discípulo de mucho provecho al cuerpo de Cristo. Lea conmigo verso 27. Y llegando allá Apolo, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¡Wow! Un discípulo enseñable es un discípulo de mucho provecho para el cuerpo de Cristo. Dice, porque con gran vehemencia, Apolo refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Oh, Dios! ¡Qué poder! Sí, apláudale porque es para gloria. ¡Qué poder! Yo quiero ser enseñable, quiero ser de provecho, quiero mostrar por las Escrituras que Jesús es el Señor y que su gracia sobreabunda. ¡Wow! ¡Wow! Dice que Apolo sabía, no era un ignorante, pero no se sintió un ignorante cuando lo llamaron para explicarle un poquito más. Él se sintió quizás, no sé, favorecido, agraciado. Dice que él prestó atención y tanta atención prestó que cuando viajó ahora era de provecho, pero no dice de provecho, era de gran provecho al cuerpo de Cristo, porque para colmo era un hombre que hablaba y predicaba con vehemencia, era uno de esos corajudos, con denuedo, no tenía temor, enfrentaba a los judíos y les decía, acá las Escrituras dicen Jesucristo, acá esta profecía habla de él sabía, él ahora demostraba el mensaje completo de Cristo por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser discípulos enseñables? ¿Cuántos quieren ser esos discípulos como Apolo? Que si alguien te aparta un ratito y te dice, ¿sabes? Te quiero explicar un poquito más de este tema, vos decís, amén, mostrame, a ver qué dice las Escrituras, yo quiero ser de provecho para más personas, porque vos y yo nos vemos acá, pero yo me voy para allá y tengo tanta gente a la que le voy a compartir el Evangelio, que quiero ser de provecho para los que me escuchen. ¡Wow! Yo no sé ustedes, yo estoy tan contenta con este principio. Qué hermoso que es el corazón de Jesucristo latiendo en sus discípulos. Qué hermoso el Espíritu Santo en nosotros. Porque si nos dejamos enseñar, seremos gente de provecho para el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén y se ponen de pie y le dan un aplauso al Señor y le decimos, Padre, nosotros vamos a ser discípulos de provecho? Amén. Gloria a Jesús. Amén. Cierra tus ojos y